ojos, qué bonito canta, ella es la flor de nuestro mañana, con corazón de mujer valiente. ¡Vamos! ¡Causachu Walmicuna! ¡Vamos, mujeres valientes, vamos! ¡A la lucha! Sumahueta, Miskihueta, Sumahueta, Chacambuchaupa, Yapaiquichipa, Alipson Contan, Apamusuki, Alimaquinta, Kaiwamusuki, Alipson Contan, Apamusuki, Alimaquinta, Kaiwamusuki, Guamiguntoyo, Katucaipai, Yachanquichikmi, Huaytachapa, Gilicanquichi. Vamos, 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 vamos. Bien, me confundí de época y de lugar. Disculpen, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo, a esta nueva emisión, a esta nueva semana de Ojo con los Medios. Es el Aviala, es 4 de abril del año 2016. A veces me confundo. Pienso que estoy en otra era. Bien, ¿cómo le va, doctor? Bien, todo bien. Empezábamos el programa de hoy viendo y escuchando un poquito de música que llega desde el Perú. La particularidad es que allí está la candidata Verónica Mendoza, candidata del Frente Amplio, candidata progresista, candidata del cambio en la política peruana, muy joven, 35 años. La hemos invitado a salir, pero sin éxito, doctor. ¿Ah, la invitó? La invitaba, me dijo, estoy en campaña, me encantaría ir con vos a algún boliche paseño, pero estaba con obligaciones importantes. Lo que me extraña de usted es que se especializa en hacer digamos, diversas campañas sucias para candidatas que no... Es que siempre a mí me contrata la derecha extrema. Claro. Evelyn Matei, Aécio Neves. Keiko debería haber ayudado a Keiko. Keiko me contrata. Me voy a Perú pronto. Para segunda vuelta, aunque sea. Sí. A ver si lo contratan a usted también. Esto es lo mismo, ojo con los medios. Va a ir seguramente, esto es un anticipo, el doctor Vázquez va a estar presente como asesor de Keiko Fujimori para asegurar su derrota en la segunda vuelta. ¿Qué pasa? Parece que va a ser Verónica Mendoza la contrincante de Keiko y no está claro qué puede ocurrir. Yo creo que va a ganar Keiko. Ya me estoy anticipando. ¿En primera vuelta? No hay ni primera vuelta, no, digo en la segunda. Pero pasa que segunda vuelta ahí hay que ver, ¿no? Cómo funciona el voto anti-Keiko ahí. Pero los que votan a Kuczynski, a propósito, saludos a alguna compañera que nos dijo de todo por decir que Kuczynski era un señor mayor de edad, es un señor mayor de edad, es ultraconservador, ¿qué quiere que haga? No es un pecado en sí que tenga pasaporte gringolandis. El problema es que representa exactamente las intenciones geopolíticas de Washington en el Perú. Bernie Sanders también tiene pasaporte gringolandis y es un socialista. Y también es un hombre de edad avanzada, pero tiene un espíritu juvenil, no representa un establishment ultraconservador, como sí lo hace Pedro Pablo Kuczynski en el Perú desde hace más de una década como líder político de la franja conservadora. Me imagino como ministro, además, ¿no? Fue funcionario. Sí, no, es el Goni peruano, le puede gustar o no a la compañera, pero es así. Digo que el que vota, por ejemplo, esta compañera, o ese 14, 15%, 13, 17, quién sabe, que puede votar a Kuczynski, no va a votar a Verónica Mendoza en la segunda vuelta, me imagino yo. Es como... No sé, porque a veces los electorados también se conforman después ante opciones políticas de otra manera. A veces el voto generalmente es muy volátil, sobre todo en una segunda vuelta donde tenés dos proyectos de país, que en el caso de que fueran Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, te planta ante dos proyectos de país muy, pero muy distintos. Podemos decir que Keiko Fujimori es como Donald Trump y Verónica Mendoza como Bernie Sanders. Completamente, claro.
qué simplificación. Completamente. Bien, vamos a la No, aparte noticia. que lo que genera el apellido Fujimori en Perú es de pasiones completamente encontradas. Sí, hubo, ahora lo vamos a ver, un debate y la noticia fue que Keiko tuvo que salir a aclarar, y esto lo pone en una posición muy incómoda, que si es presidenta no va a dar un golpe como lo hizo su papá. Raro, porque esto parece, me hace acordar las elecciones aquí de 2014, de octubre de 2014, cuando Samuel Doria Medina tuvo que hacer un spot diciendo no voy a privatizar. Ya cuando un candidato tiene que ponerse a la defensiva en vez de hacer propuestas y Bueno, Macri dijo no voy a hacer ajuste, no voy a aplicar todas las políticas neoliberales de las que me acusan, y ganó. Claro, Y después las aplicó. no, después las aplicó, pero a lo que me refiero es que, No, digo que un candidato tiene que desconocer o tratar de licuar o lavar su pasado, y en una campaña tener que decir no voy a hacer esto, suena negativo. A mí igual me parece, o sea, nunca hubiera creído que Keiko Fujimori va a seguir las políticas de su padre, porque es otra época, es otro el contexto nacional del Perú, es totalmente diferente. El golpe de Fujimori fue hace 26 años, no, 92. 24 años. 1992. Ya la situación política del Perú es otra, no hay espacio para que... Me parece a mí, digo, no hay espacio mañana, esto de que no hay espacio Sí, para no, el pero avance. parece que fuera otro tiempo político. Poneme porfa la 3, el comercio, recta final para las elecciones, dale. Avanti, el comercio. Esto es la última encuesta. Exactamente. 34,4, bajó un poco Keiko. Sí, Le estaba en perjudica. 36, ¿no? Vamos a ver si el sentimiento anti-fujimorista o fujimorista, por ahí me criticaron que decía Fuji, le juega una mala pasada. Recordemos que Keiko ya ganó las elecciones del 2012. Bueno, las últimas sí. presidenciales que hubo. Sí, 2006-2012. Sí. Ganó en primera vuelta, perdió en segunda con Ollanta. Y ahora gana de nuevo en primera. Hay un piso ahí inamovible del fujimorismo. Sí, evidentemente tiene. Lo que tiene también es, como quizás ningún otro candidato, o sí los expresidentes, ¿no? Alan García y Toledo tienen bastante voto negativo. Bueno, ya está cerrado que si... Bueno, 16-8 Kuczynski y 15-5 Verónica Mendoza. Impresionante. A 1,3 Impresionante, Verónica, recordemos, estaba 6 días. en 2 puntos hace un mes. Sí. Bien, está arreglado nuestro contrato con la gente de Keiko para la segunda vuelta, asesoría de Ojo con los Medios. Como hicimos con Evelyn Matei, ¿se acuerda lo que era Evelyn Matei? Por favor. No, las cosas que... Bien, algunos personajes... Los bloopers que hemos puesto de Evelyn Matei. De la derecha deberíamos volver cortarlos, a recordarlos. Bueno, vamos a ver el debate en Perú, por favor, un reporte de Hispan TV, debate presidencial, fíjate. Los 10 candidatos en disputa por el sillón presidencial confrontaron sus propuestas en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. A su turno, Keiko Fujimori, quien ha liderado las encuestas durante esta campaña electoral, aprovechó el debate para afirmar públicamente un compromiso para respetar la no reelección y no vuelva a repetirse un golpe como lo dio su padre, el expresidente Alberto Fujimori, hoy preso. Me comprometo al respeto irrestricto del orden democrático y de los derechos humanos. Respetaré y protegeré las libertades de prensa y de expresión. Me comprometo a ser drástica en la lucha contra la corrupción, respetando la independencia de poderes. Pedro Pablo Kuczynski, quien está detrás de Fujimori, apeló a buscar la unión de los peruanos en estas elecciones. Si yo llego a ser presidente, no descansaré un minuto hasta que cada peruano tenga salud, educación y seguridad. Por su parte, Verónica Mendoza, quien representa a la izquierda y lucha con Kuczynski para llegar a segunda vuelta con Fujimori, expresó su intención de cambiar el modelo económico del país. Basta ya de políticos que creen que todo lo pueden comprar con dinero. Basta ya de políticos que promueven los odios y los miedos. Nosotros estamos aquí para hablar de futuro y de esperanza. Lo mismo. Los partidos participantes de este debate criticaron el formato del mismo por el poco tiempo para exponer sus ideas. Más son pequeñas exposiciones en que no puede alcanzar evidentemente para un plan de gobierno. Con un debate tan pésimamente estructurado,
el país haya tenido que solamente recibir a cuentagotas las propuestas de los candidatos. Uno de los momentos más acalorados del debate se dio en el enfrentamiento entre el expresidente Alan García y Fernando Olivera, exparlamentario durante la presidencia de García en el año 85. Doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito. Por su parte, García respondió a Olivera con una denuncia cuando este fue ministro en el gobierno de Toledo. Yo no recojo ofensas ni las cometo, mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas ante el Papa para calumniar al cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. Solo quedará esperar el día de las elecciones para saber la influencia del debate en la decisión del electorado. Jorge de la Quintana, Hispan TV, Lima. Bueno, faltó un poco de picante ahí en el final del reporte, estaba el cruce de Alan y el otro candidato. Lo que pasa es que son 10. 10 candidatos. Claro, imposible que sea un desmadre si se agarran todos contra todos. No, difícil. Como en un momento tenían en el Partido Republicano había 17 candidatos y los primeros debates eran imposibles, era una pelea de niños a ver quién hablaba primero. Vamos a escuchar el mensaje final de nuestra candidata, Verónica Mendoza, RPP, adelante. Este 10 de abril podemos empezar a cambiar el país. En esta campaña hemos crecido juntos, con mucho esfuerzo y con valentía. Ni el despilfarro de millones de otros candidatos, ni la guerra sucia han podido frenarnos ni nos van a frenar. Todo lo contrario. Basta ya de políticos que creen que todo lo pueden comprar con dinero. Basta ya de políticos que promueven los odios y los miedos. Nosotros estamos aquí para hablar de futuro y de esperanza. Mientras ellos siguen con sus ataques y con sus insultos, nosotros sí estamos preocupados por los problemas del país. Se lo debemos a nuestras madres y nuestras abuelas que trabajaron toda su vida y que hoy no tienen una pensión ni un seguro de salud. Para ellas crearemos el programa Pensión Mujer. Se lo debemos a nuestros campesinos, que hoy están perdiendo sus cultivos por las sequías o las lluvias cada vez más intensas. Para ellos crearemos el programa Agroapoyo. Se lo debemos a nuestros jóvenes que no encuentran trabajo. Para ellos crearemos el programa Mi Primera Chamba. Sí se puede. El Perú es un país grande y maravilloso, con un pueblo grande y maravilloso. Sí podemos construir un país donde todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, con salud y educación públicas, gratuitas y de calidad, con empleo digno y productivo. Un país para todas y para todos. Sí podemos. Los peruanos somos valientes. Atizumi, atizumi. Ahí estaba el cierre del mensaje de Verónica en quechua. La frontera de Desaguadero, ¿cuánto está de La Paz? 150 kilómetros. Parece que en materia informativa, vos ves televisión, Perú parece que es un país del sudeste asiático. Sí. No. ¿Cómo podemos estar tan lejos? Y de hecho uno no encuentra hoy casi en ningún noticiero de aquí de Bolivia referencias a las elecciones en Perú, que son este domingo, que son trascendentes además por la vinculación comercial que hay, por la cuestión de lo que puede suceder con el tren bioceánico, con los canales bioceánicos, con el hilo. Hay mucha vinculación comercial, fronteriza, migratoria, cultural. Estamos peleando por ver quién baila, de dónde proviene, si de Puno, de Arica, de Puchas, todo el pueblo aymara. No podemos estar peleando entre hermanos por tonterías, digo yo, de onda. ¿Qué pasa con Verónica Mendoza? Es la candidata outsider, digamos, de la política peruana. Cuenta con esa ventaja en este momento histórico de el agotamiento de un sistema tradicional de partidos, con candidatos que se han repetido, con una estructura y un establishment político desgastado que tiene poca credibilidad. Y es el momento de ella decir, yo soy el cambio, como ocurrió con nuestros procesos hace 10 o 15 años, ¿no? Si Verónica hubiera llegado en 2007, hubiera sido parte de toda esta oleada. Llega en un momento de retracción de los procesos de cambio, interesante, ¿no? Sí, además de esa retracción, en un momento en el que uno puede identificar que
de los candidatos que hay, de los candidatos que se presentan, la mayoría son de centro o centro-derecha, y a su vez el Partido Nacionalista de Ollanta Humala, de la cual Verónica Mendoza es disidente, no tiene un candidato fuerte, no aparece en las encuestas, no mueve al perímetro, y me parece que ella también tiene, digamos, en los seguidores de Ollanta Humala, también se van a volcar ahí, por lo menos en los más de izquierda y en los descontentos. Al ser, como te decíamos, una candidata outsider, ¿qué pasa? La masacran, la discriminan, la comparan con Chávez, con Evo, con el bolivarianismo, toda la campaña sucia y asquerosa a la que la prensa oligárquica siempre somete a los líderes progresistas en cualquier parte del mundo. Vamos a ver algunas escenas de esta situación. Está en segunda vuelta y gana la presidencia, la miserable. Está en segunda vuelta y gana la presidencia, la miserable. Está en segunda vuelta y gana la presidencia, la miserable. Ahí está una de las presentadoras de la televisión peruana. Lorena Álvarez, recordemos que este debate presidencial que se llevó a cabo ayer se dio tanto por la TV Perú, la estatal, como por canales privados. En este caso, una de las periodistas que hacía la cobertura de este debate, creyendo que estaba fuera del aire, fue grabada con un celular. Hay que tener mucho cuidado de lo que se dice. Acá tenemos mucho cuidado de nuestros camarógrafos habitualmente, porque también nos todo graban. El rato nos graban tratando de perjudicarnos, filtrando nuestros comentarios a la prensa fascista. Exactamente. Entonces, no, y en este caso fue grabada diciendo... esta miserable. Y va a llegar a segunda, va a ganar si llega a segunda vuelta esta miserable, muy Bien. fuerte. Después se trató de excusar por medio de su red social y fue vapuleada. Muchos le decían, se te cayó la careta. Me hace recuerdo cuando llegué a Bolivia, en medio del proceso separatista, y escuchaba a los periodistas hablar sobre Evo Morales en esos mismos términos. Sí. Fuera del aire. Y cuando vivía en Venezuela, hacían lo mismo con Chávez. Esta cosa de, no sé, periodismos tan oligárquicos realmente, en general todas las... Y con un racismo latente que, a ver, por una cuestión de decoro no se muestra al aire, pero cuando las cámaras se apagan... Y después, si llega al gobierno, esa es la prensa independiente y libre que trata objetivamente los hechos del gobierno de Verónica Mendoza. Obviamente que no es así. Vamos a ver un hito más, Cuarto Poder. Fíjate lo que le dicen a Verónica Mendoza. Bien, ¿dónde va a cerrar su campaña usted? En Cusco, como tiene que ser, como cusqueña, y luego el 7 en Lima, en la Plaza 2 de Mayo. Están todos ¿De qué ha venido invitados. vestida? ¿De qué ha venido vestida? De mí misma, de Verónica Mendoza. Bueno, con un bordadito cusqueño alusivo a las polleras de tinta. ¿Se parece a Evo Morales? Tipo cusqueño, esto es de Tinta, una provincia y mi región, Cusco. Una reminiscencia de todas las mujeres valientes de nuestro país. Qué bárbaro, qué mala leche. Qué altura la de Verónica Mendoza para contestar, digo, también, ¿no? Sí, en general se la ve como muy templada, porque uno le da ganas. No entró en de... ningún tipo... Aparte, el detalle, ¿no? Un bordado... Qué discriminación. En Perú hay una gran discriminación hay mucho centralismo, hay gran parte de la población, un tercio, un poco más, vive en Lima, y contra los pueblos originarios del altiplano, de Cusco, de Arequipa, de Puno, de Juliaca, hay una discriminación enorme. Y Verónica Mendoza nació en Cusco, tenía un motivo indígena, lo viste, en la ropa, y ya es Evo Morales, ¿no? El malo de la película, la mala de la película. Sí, te has venido vestida de Evo Morales, le decía el periodista. ¿Hacemos una pausa, le parece? Sí. Qué bronca me da. Bueno, pero es interesante ver cómo se reproducen estos modelos de discriminación y racismo que a veces parecen patrimonio de un solo espacio y un solo lugar, y cuando aparecen, imagínense que estamos hablando de una mujer joven, bonita, que va a tener la chance, si en esta segunda vuelta no ingresa, de otras oportunidades de hacerlo, pero ya solo por su discurso la golpean muy fuertemente. Imagínense que fuera una candidata de rasgos indígenas. Además. Uy. Sí.
Hacemos corte. La madre de Verónica Mendoza es francesa. Entonces por eso tiene unos rasgos, y el padre cusqueño. Pausa en Ojo con los Medios. Hablamos del Panamá Gate, los Panama Papers, los papeles de Panamá. A la vuelta sacudieron el mundo, y porque involucrados cientos de miles de personas. Hoy el mundo es diferente tras los papeles de Panamá. Te vamos a contar por qué al regreso. No te lo podés perder en Ojo con los Medios, dale. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Sáqueme un poco de la coyuntura política, doctor. Ya vamos a hablar de los papeles de Panamá. Pero apareció por ahí esta cuestión tecnológica que a nosotros nos gusta. ¿De qué se trata? De un auto eléctrico. Esto va a ser el futuro, porque cuando las energías no renovables empiecen a agotar, va a empezar a usar el ingenio y utilizar otras. Bueno, dice el vicepresidente Álvaro García Linera que Bolivia va a ser la Arabia Saudita del litio. Mientras solo sea del litio, porque Arabia Saudita en otros aspectos es... No, pero digo porque las baterías... Claro. Y porque el litio y para baterías de celulares tenemos ahí en Bolivia un reservorio que va a ser muy apetecible para la humanidad. Pero se va a secar el Salar de Uyuni. Va a quedar todo de tierra. No, no creo. Bien, vamos a ver el auto de no sé cuánto acelera, no sé a cómo, a qué velocidad, dale. Oh putain, attends. Oh putain. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, excellent. C'est parti quoi. Le maquillage est pété. À 1 kilomètre, veuillez serrer la bouche. Parece que se ríe porque acelera mucho. Porque va en 3,3 segundos, como decía la nota, pasás de 0 kilómetros a 100 kilómetros. Entonces ahí veíamos, aparte el golpe que le daba en la humanidad de los que viajaban y sus expresiones de asombro, de asusto o de risa. Harto aceleración, ¿ninguno se hizo pis? No sé, pero por suerte no. Bien. Es inoloro, ¿no? La televisión por ahora. Bien, los papeles de Panamá, se armó un lío espectacular. A ver cómo explicamos esto resumidamente. Hay una serie de líderes mundiales, deportistas, políticos, gente adinerada, cercana al poder generalmente, que crearon empresas offshore, empresas en paraísos fiscales, principalmente en Panamá, pero también en otros lugares como Bahamas y esas islas caribeñas. Seychelles, claro. En este caso es la firma Mossack Fonseca, con sede en Panamá, que es la que ha facilitado a esta lista muy larga de ricos y poderosos la posibilidad de hacer firmas offshore, es decir, en paraísos fiscales. Esto en general se utiliza para evadir impuestos, para lavar activos ilegales, del narcotráfico y otros, y han saltado una lista de muchísimos personajes públicos. Acá tenés, por ejemplo, 12 altos mandatarios actuales o de hace poquito, que ahí los tenés en tu pantalla, desde el presidente Macri en una punta, el presidente de Ucrania Poroshenko en otra, algunos jeques árabes. Son 11,5 millones de documentos que se han revelado en una investigación mundial en la que han participado más de 300 periodistas y que apenas se calcula que se ha revelado el 10%, así que estamos hablando de la punta del iceberg. En realidad acá no se investigó nada, hubo un topo que mandó los documentos a un medio de comunicación. Y obviamente este medio, que es un medio ahí alemán... Ahí empieza la investigación, ¿no? Sí, exactamente. Este medio alemán lo redistribuyó
para que se analice básicamente. Vamos a empezar a ver mails, documentos, etcétera. Empecemos a ver el material y después seguimos comentándote La Sexta. 140 políticos y cargos públicos de todo el mundo. Millones y millones de euros opacos al fisco. 511 bancos y 376 periodistas de 76 países trabajando juntos en un solo proyecto de investigación durante más de un año. Son los llamados Papeles de Panamá. It's the biggest leak in history. It's very, very big. Son los dos periodistas del Süddeutsche Zeitung a los que les llegó esta histórica filtración de fuente anónima. We don't know who the source is. That was the only condition, the absolute anonymity of the source. Recibieron exactamente 11,5 millones de archivos desde 1977 hasta el pasado diciembre. Todos documentos internos de uno de los mayores proveedores de empresas offshore, este despacho de abogados panameño, Mossack Fonseca. Tienen repartidas esas sociedades por 21 paraísos fiscales de todo el mundo, como en las Islas Vírgenes Británicas y, cómo no, en Panamá. Hasta allí hemos viajado para contrastar toda esta información exclusiva. Buscamos a los testaferros que aparecen en los documentos como directores de más de 3.000 empresas, como ella, que niega su identidad. Hemos llamado también a la puerta del despacho de Mossack Fonseca. Buenas tardes, ¿cómo están? Pero sus abogados no han querido contestar a las preguntas de los periodistas. Sí, entrevista ahorita no vamos a dar por ahora. En los próximos días les seguiremos contando toda esta relevante información a la que La Sexta y El Confidencial han tenido acceso en exclusiva a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es la primera vez que llegamos a conocer desde dentro cómo funciona el mundo de los paraísos fiscales. Vemos cómo funciona un despacho que crea sociedades offshore y lo hace en todo el mundo y a una escala masiva que nunca habíamos tenido conciencia que fuera algo tan grande. Lo que hay que averiguar en cada caso particular de cada persona que vaya apareciendo en los próximos días en los papeles de Panamá es para qué ocultaban esto de patrimonio a través de estas sociedades en paraísos fiscales. Estamos hablando de grandes fortunas, estamos hablando de políticos. Puede que nos suene algo muy lejano, pero que ellos dejen de ingresar quiere decir que todos los demás tenemos que ingresar por ellos y afecta a las arcas del Estado, nos afecta a nuestros impuestos. Una exclusiva que nos afecta a todos. Vamos a ver, por favor, una más, una explicación gráfica del Confidencial y seguimos charlando, dale. ¿Qué son los papeles de Panamá? Estamos hablando de la mayor filtración de la historia obtenida por periodistas. Son más de 11 millones de documentos que recogen cómo miles de personas ocultan su patrimonio a través de sociedades en paraísos fiscales. Todo empieza aquí, en Mossack Fonseca, uno de los muchos despachos establecidos en Panamá, expertos en registrar sociedades offshore. ¿Pero qué es una sociedad offshore? Es una empresa que desarrolla su actividad en algún país, como por ejemplo España, pero que está registrada en otro, como Panamá, donde goza de algún beneficio que otro. ¿Y qué consiguen con todo esto? Los despachos como Mossack Fonseca ayudan al dueño de una empresa a ocultar su dinero detrás de una red de sociedades opacas. En Panamá nadie hace preguntas y eso lo convierte en el destino perfecto. Bueno, uno de los involucrados en esta causa es el premier de Islandia, quien se vio abordado por dos periodistas y no supo cómo responder a ser propietario de una empresa en un paraíso fiscal. Esto generó mucha indignación en Islandia, el pedido de renuncia, una marcha masiva hoy de 10.000 personas, tengamos en cuenta que Islandia es un país de 330.000 personas y esta marcha espontánea de 10.000 demuestra el enojo que hay. Vamos a ver cómo actúa en este caso el premier de Islandia ante la revelación, el cuestionamiento de los periodistas. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of, and had an account, which, as I mentioned, has been with the tax on the tax account since it was established.
So now I'm starting to feel a bit strange about these questions, because it's like you are accusing me of something when you are asking me about a company that has been on my tax return. Yeah, but it must be okay for me as a journalist to ask the Prime Minister about personal... But you are indicating that I have not paid taxes on it. No, I'm just asking you questions. Okay. But to go into the details, I would like my partner to do it in Icelandic. Akkur hefur það ekki sagt frá því að þú væri tengdur... Ég skal taka þetta viðtalið því sjálf. Nei, en akkur hefur ekki sagt frá því að þú væri tengdur aflandsfélaginu Vintris? Heyrðu, ég skal veita þér þetta viðtal... Við erum í viðtalinu núna, Sigmundur. Þú getur svarað, þú ert forsætisráðherra þjóðarinnar. Algjörlega. Þú getur svarað þessum spurningum. Vegna þess, eins og ég var að lýsa hérna áðan, þetta kemur fram á skattskýrslunum mínu og hefur gert frá upphafi. Það er verið að reyna að gera einhvað tortryggilegt sem ég hef gefið upp alla tíð. Þú segir að þú hefur gefið þetta félag upp. Algjörlega. En hvaða eignir eru í félaginu? Hvaða eignir eru í félaginu? Ég meina, þú byrðir ekki... Við vitum um það að Vintris var kröfuhafi og er kröfuhafi í föllnu bönkunum. Já, þú ert að spyrja mig um hluti sem ég er ekki einu sem búin að kynna mér. Þú seldir þinn hlut í félaginu fyrir $1 í 2009. Þú ert að spyrja mig um einhverju tóma vitleysu. Þú platar mér í viðtal á förstu forsetum. Ég er með undirskriftina hérna, Sigmundur. Já. Viltu sjá hana? Já, ég meina, þetta er bara... But with all respect, Mr. Prime Minister, it must be okay to ask those questions. Já, einmitt. Á gamlástað 2009. Vita félagið þín í Indefense að þú hafir átt aflandsfélag sem var kröfuhafi? Hvaða atriði ertu að reyna að búa til þetta? Complicado, se puso muy nervioso el hombre. Qué blancos son en Islandia, ¿no? Sí. Y aparte Islandia... Más blanco estaba el hombre, imposible más blanco. Islandia tiene una situación en particular por la cual, recordemos, la crisis hipotecaria de los años 2008, 2007, 2009, donde básicamente se creó en Estados Unidos, pero tuvo mucha incidencia también en Islandia, mucha repercusión. Hay 26 banqueros que están detenidos, que están acusados por hacerse ricos y por haber estafado millones de personas. Pero además hicieron un referéndum para preguntar a la gente si quería que el Estado salve, financie a los bancos, y la gente dijo que no. Ahora por este tema el primer ministro está cerca de la renuncia. Está tambaleando. Él dice que no va a renunciar, pero hoy una marcha espontánea de 10.000 personas pidiendo su renuncia en Reykjavik, capital de Islandia, ahí en el medio entre Europa y Groenlandia, esta isla. Es muy fuerte en un país de 330.000 habitantes que 10.000 se manifiesten espontáneamente en su capital pidiendo la renuncia de esta situación, y veíamos los nervios acá del premier islandés ante el requerimiento de los periodistas sobre su empresa offshore. Saludamos a la amiga Björk, que también es islandesa, blanca, sí. Claro, viven puro en la nieve y el hielo. Claro, bien. Bueno, sí, tienen los periodos de periodos sin noche y periodos sin día. Vamos por su ubicación cercana al Polo Norte. Una tapa de F, por favor. Adelante, F. Panama Papers. Diario Popular de Argentina es en este caso. Este es el otro. Panama Papers, la denuncia que pudo publicarse antes de las elecciones. Esto se refiere, es un diario de Argentina, y se refiere a que existía la posibilidad de que estas revelaciones se hicieran en noviembre de 2015. ¿Qué hubiese pasado? Hubiese pasado que el candidato era Mauricio Macri y los papeles se dieron a conocer después. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda para pensar que no hubo intencionalidad política en este tema. Pero ¿qué hubiese pasado, no? Porque podemos hacer como una ucronía, indagarnos cómo hubiese repercutido en la campaña esta revelación. Lo cierto es que Mauricio Macri, presidente de Argentina, aparece como directivo de una de estas empresas offshore. Recordemos que Macri viene de una familia de empresarios o que su padre era un empresario muy poderoso, Franco Macri, que amasó su fortuna nada más y nada menos durante la última dictadura militar de Argentina. Una de estas empresas aparece en este escándalo de offshores, aparentemente no, establecida esta empresa en Panamá. Vamos a ver qué descargo hizo el presidente de Argentina, Mauricio Macri, avanti.
Escucha, no, estamos mal hoy, ¿eh? 15. Sobre el tema de los Panama Papers que han de alguna manera conmovido a la Argentina en las últimas horas. Que me parece que hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público de informaciones que antes eran de difícil acceso. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de este, es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI argentina, porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina. Ahí está, me encanta porque Mauricio Macri es un crack en su línea comunicacional, siempre es poner algo positivo de todo, ¿no? Sí. Vamos a decir una cosa, hay que reconocerle que efectivamente la empresa se constituyó sí en Panamá y que fue registrada, es decir, que se conoce quiénes fueron sus directivos, etcétera. Ahora lo que yo le preguntaría si hubiese estado en esa entrevista, cosa que no hicieron los periodistas, es si vos vas a hacer una inversión en Brasil, ¿me explicás por qué constituís la empresa en Panamá? Bueno, hoy está claro que todos los especialistas mencionan que cada vez que se constituye, se utiliza este sistema de offshore para constituir una empresa, se utiliza para evitar el pago de impuestos, principalmente evitar el pago de impuestos. Entonces siempre hay como una cuestión ilegítima, más allá de que sea legal tal vez, la conformación de estas empresas. No, y el tema es que vos lo que estás haciendo es quitándole activos a tu país, quitándole ingresos a tu país. Por otra parte, una empresa offshore que se crea en un paraíso fiscal no tiene ni sede, no tiene empleados, no tiene estructura, eso también hay que decirlo, es una empresa fantasma que se utiliza a estos fines. Otra cuestión que yo creo que va a perjudicar, uno de los objetivos de Macri era el blanqueo de capitales en la Argentina. ¿Esto qué implica? Que aquellos capitales que se fueron del país, evadiendo el cepo para evadir el pago de impuestos y otras cosas, lo que iba a hacer era una amnistía generalizada para que volvieran. ¿Por qué? Porque se estima que se trata de una cifra que va entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares, con lo cual esos activos en el país generarían un levantamiento de la economía. Esto no creo que suceda después de esta revelación. Bueno, de eso tendríamos que hablar en otro momento porque hay notas muy interesantes al respecto. Vamos a ver también el que aparece metido ahí es Vladimir Putin. Vamos a ver una declaración de... ¿Es una declaración de él o una nota? No, es un análisis que se hace en RT. piso en RT. Dale. Pero fíjate que vamos a ver el país, el mundo, la vanguardia, todo el mundo en los títulos pone a Vladimir Putin, al presidente ruso. También BBC Mundo, la nación de Argentina, y también lo vemos aquí en Infobae América. Hasta, por ejemplo, en Guardian han creado una pequeña película diciendo 5 sencillos pasos de esconder 1.000 millones de dólares, refiriéndose a Vladimir Putin. Sin embargo, sabes que Vladimir Putin en estas filtraciones no figura, y es que... O sea, me estás diciendo que aparecen en todos los titulares el nombre de Vladimir Putin, sin embargo, en los documentos de Panamá no figura el presidente ruso. Es curioso porque realmente estos titulares de respectivos países no señalan a sus propios implicados, sin embargo señalan a Vladimir Putin, pero no figura, realmente figuran pues sus cercanos, sus conocidos. O sea, su entorno más cercano, ¿no? Exactamente, ya ha habido reacción por parte del Kremlin. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha dicho esto, dice que el presidente ruso es el blanco de este ataque, nada nuevo, nada concreto sobre Putin ha sido revelado,
y dice que el resto de las afirmaciones se basa en alegaciones y especulaciones. O sea, realmente no hay nada nuevo para acusar a Vladimir Putin. No hay ninguna prueba concreta. Ninguna prueba concreta. También sabemos que dentro de esa lista hay numerosos presidentes políticos, lo puedes ver ahora mismo aquí, son personalidades implicadas. Tenemos al presidente argentino, Mauricio Presidente Macri. argentino, también el rey de Arabia Saudita, también se trata de otras personalidades, pero te destaco en concreto a Piotr Poroshenko, el presidente de Ucrania. Pues en ese contexto, el presidente de Ucrania han revelado pues su pasaporte, el pasaporte que estaría pues implicado durante estas operaciones. Aquí lo ves, el pasaporte del presidente ucraniano Piotr Poroshenko. De Piotr Poroshenko, pero sabes que realmente hay muchos implicados de muchas naciones. Me imagino que estará el presidente y la presidenta Lula y Dilma en estos papeles de Panamá. No. En relación a Brasil, uno observa, hay una página en la cual podés acceder, está en varios idiomas, es una página interactiva bastante interesante, hasta podés jugar a crear un paraíso fiscal y ver cómo te va. A mí lo que te cuento. Está el PMDB, el PSDB, el PP, todos los partidos que se te ocurran, pero el PT no está involucrado. Sin embargo, quien está demonizado en Brasil, ¿quién es? El Partido de los Trabajadores. Corte, y a la vuelta repasamos algunas cositas de Brasil, dale. En Navia Yala estamos en nuestra América y pasamos a Brasil, Folha do Sao Paulo. ¿Qué dice la editorial? Fíjate, lo tenés ahí a tu izquierda y dice ni Dilma ni Temer. Editorial. El editorial, y pide abiertamente la renuncia de la presidenta y dice, que es lo que muchos obviamente ven, si cae Dilma, que va a asumir un vicepresidente que no tiene gran ascendencia en su propio partido, el PMDB, que no está dentro de los grandes caudillos de ese partido y que tiene muchísimas resistencias. Dice que quiere armar un gabinete de notables. Yo creo que muy pocas personas se sumarían a un gabinete de un vicepresidente de un partido tan desprestigiado como el PMDB. Le respondió Dilma Rousseff. Lo podemos ver a continuación, por favor. Per favor, la respuesta de Dilma en su Facebook. Cómo se han posicionado, ¿no? Las redes sociales. Ahí vemos la página de la presidenta. Dice, sectores de la sociedad favorecidos piden la salida de Dilma. Antes apoyaban el impeachment, ahora piden mi renuncia. Evitan así el respaldo popular a una acción, habla de una acción indebida, ilegal y criminosa, o sea, con crimen, y dice la editorial de Sao Paulo publicada este domingo, le doy esta respuesta, jamás renunciaré. Esto es lo que dijo Dilma en su Facebook. Y hoy también declaró ante la Comisión de Juicio Político en Brasil el abogado de Dilma Rousseff, José Cardoso. Quisiéramos verlo y escucharlo. Dale. ¿Qué es un golpe de Estado? A muchos no les gusta esa palabra porque huye de la técnica jurídica, pero el golpe en la política, y lo voy a explicar directo, es una ruptura en la institucionalidad. El golpe es una ruptura en la Constitución. El golpe es la negación de un Estado de Derecho. No importa si se hace de una forma armada, no importa si se hace con cañones o con bayonetas. Si se hace al romper la Constitución, si se hace de una manera fáctica, es golpe. El mundo actual, en varios continentes, no existen más los golpes militares. Por eso hoy se buscan discursos retóricos, se buscan discursos para formular falsos jurídicos para justificar los golpes. Y esto es algo muy grave, porque un golpe con una ruptura de la Constitución daña la constitucionalidad de un país. Un golpe con una ruptura de la Constitución ofende el Estado Democrático de Derecho. Un golpe al rasgar un texto constitucional como el nuestro,
que costó tanta sangre, tanto dolor, tantas luchas para poderlos realizar y llevar a cabo. Es algo que la historia nunca nos perdonará, que será visto de una mala manera internacionalmente, que romperá el derecho jurídico, que traerá incertidumbre y conflictos que son inaceptables. Puedo decirle a vuestras excelencias que ese juicio político que rasga la constitucionalidad de Brasil, que se hace por razones de conveniencia política que se dictan desde algunas mayorías, es algo que traerá dos consecuencias. La primera es que habrá una ruptura que creará tensión, conflicto y un conflicto que no se podrá romper. Y la segunda consecuencia es tener un nuevo gobierno sin legitimidad y sin condiciones de gobernabilidad constitucional. No importa los pocos hombres que vengan a asumir el gobierno en una ruptura constitucional, no importa si son buenos, probos, malos. La verdad es que un gobierno en el Estado democrático de derecho tiene que tener legitimidad que deriva de la soberanía popular. Si la Constitución se rompe y si el pueblo nos eligió, no hay una legitimidad para un gobierno que asuma esas condiciones. Muy interesante, porque uno esperaba, y me sorprendió aquí el abogado José Cardoso de Dilma Rousseff presentando ante la Comisión de Juicio Político, la Comisión Especial, los argumentos de defensa de la presidenta. Fue un discurso muy político y evidentemente es correcto, porque lo que aquí no se está realizando es justamente algo sobre bases jurídicas, sobre bases reales. La presidenta Dilma no está acusada de nada, es decir, no hay un acto criminal que se la pueda acusar, por lo tanto el impeachment es indebido. Y es interesante el discurso político. Y recordemos que de los 65 miembros de la comisión, 31 de ellos están o imputados o acusados en la causa de Lava Jato. Muy peligroso. Y todos los partidos esos están en las cuentas offshore, de paso. Podría un poco la prensa brasileña escandalizarse un rato con la oposición también. Al final el Eduardo Cunha, presidente de diputados, sigue en su puesto cuando es un personaje impresentable. Ahí reside el problema. Que Eduardo Cunha lo que está haciendo con este juicio político es garantizarle a estos 31 diputados acusados impunidad. Vamos a ver, en los próximos días se va a definir si va a haber juicio político o no. Están contando los porotos ahí. Lula se mueve por un lado, Dilma por otro. La oposición también. El partido judicial también mueve sus fichitas para ver cómo queda parado ante la sociedad. El juez Moro, que llevaba la principal causa en contra de Lula, por el momento está desplazado de la causa. Sí, lo desplazaron y pasó al Superior Tribunal Federal la causa de Lula. Vamos a ver una imagencita de Lula el fin de semana, en una de las movilizaciones en Fortaleza. Se ve que hacía calor, ¿no? Y Fortaleza es el norte de Brasil, ¿vio? Cuando hace la curvita Brasil así, ahí arriba está mucho calor, en el nordeste, su tierra, su terruño, y obviamente las muestras de afecto y de cariño. Lula dijo: voy a recorrer el país para defender a Dilma y este proceso de cambio de la democracia. Así lo está haciendo. En Fortaleza, por suerte, baja la temperatura en invierno de 45 a 44, así que se puede ir más tranquilo. Una fotito más, en este caso del fútbol, de las hinchadas, en el partido de Flamengo. Now vai ter golpe, vai ter luta. Torcedores unidos pela democracia. Exactamente, eso. No va a haber golpe, va a haber lucha. Hinchadas unidas por la democracia. Estos carteles se extendieron este fin de semana en el fútbol de Brasil, en este caso el equipo más popular de ese país, Flamengo, de Río de Janeiro, el equipo carioca, expresando esto. Che, pero si van a luchar ahí son como 20. Bueno, pero es donde estaba puesta la bandera, ¿no? Y otro dato es a partir de mañana corren 5 días para que se expida la Comisión Especial sobre Juicio Político, es decir que el lunes tendremos información sobre si avanza o no. Otro caso es, recordemos que el PMDB anunció que se tenían que ir todos los ministros de sus cargos. Esto no ocurrió. Dilma echó a uno que había dicho que estaba a favor de su renuncia, de su salida, pero no renunció, y otros se están quedando. Lula ha ejercido una tarea muy fuerte. Y otra cosa, Renan Calheiros, que es el presidente del Senado y del Congreso, dijo que
el impeachment es totalmente inadecuado y que su partido está cometiendo una equivocación. No es tan sencilla la situación del PMDB, por lo cual marca otra situación política. Vamos a ver cómo se revela esta semana. Bien, nos vamos por allá y nos reencontramos por acá mañana a las 9 por este mismo canal. Un abrazo grande, somos Mariano Vázquez y Andrés Aldari de este lado de la caja boba. No te dejes engañar, ojo con los medios. Un guerrillero caribeño. Aviala Televisión presenta Bolivia, corazón de Sudamérica. No importa de dónde vengas, serás bienvenido. A solo 3 horas de la ciudad de La Paz, caracterizada por las áridas montañas que guardan